Muy buenas tardes para todos los asistentes, o bueno, también muy buenos días, dependiendo del país que nos estén sintonizando. Bueno, todos ustedes, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio que FX Street y el Distrito Financiero, pues queremos compartirles con ustedes el día de hoy con respecto a cómo utilizar y combinar el punto pivot con diferentes indicadores técnicos. Entonces, pues la verdad es un tema muy útil. En lo personal considero que el punto pivot es una de esas herramientas más interesantes y más asequibles, de hecho, que muchos traders podemos llegar a tener. Entonces, pues la idea del día de hoy es desarrollar este tema. Igualmente también me gustaría saber desde qué ciudad, desde qué país nos están sintonizando. Bueno, muy buenos días por parte de Ángel, que nos estás sintonizando desde la ciudad de Ecuador. También quería saludar por parte de Bando, que nos está sintonizando en estos momentos. Pues nada, bienvenidos sean todos ustedes y bueno, ¿qué les parece si damos inicio con este webinar que, bueno, con este evento online que me parece bastante interesante y es el tema del punto pivot? Entonces, ¿por qué hablar hoy del punto pivot? ¿Por qué hablar hoy en día del punto pivot cuando pues los mercados sin duda alguna están presentando un comportamiento bastante singular, o digamos que bastante único debido pues a toda la coyuntura que se ha presentado en este 2022? Tenemos obviamente ya casi una finalidad por parte de la pandemia del COVID-19, tenemos un conflicto por parte de Rusia-Ucrania, tenemos también unos mercados altamente volátiles, tenemos el fantasma de la inflación, sin duda alguna impactando a muchas economías a nivel mundial y pues claro, debido a toda esta información, a todo esto que se ha venido sucediendo, es importante que nosotros empecemos a entender cuáles pueden ser esos rangos de negociación o adicionalmente entender cuáles pueden ser esas rupturas o esos breakouts en diferentes niveles por parte de los diferentes activos financieros. Entonces, por eso es que el punto pivot se vuelve una herramienta en lo personal bastante indiscutible al momento de utilizarla. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que el día de hoy vamos a estar viendo bastante información con respecto a este tema. Entonces, en sí, cuando nosotros hablamos del punto pivot, debemos entender que es una herramienta o es un indicador en sí de trading, así como pueden existir muchos otros tipos de indicadores. Normalmente, cuando nosotros estamos construyendo una estrategia, cuando queremos empezar a combinar diferentes indicadores, nosotros debemos tener en cuenta cuáles son los tipos de indicadores técnicos que actualmente existen. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a desarrollar este tema, debemos tener en cuenta que en sí existen dos grupos en general. Tenemos por parte de los indicadores tendenciales y por parte de los indicadores osciladores. Tendenciales hacen referencia a aquellos indicadores que normalmente nos brindan información de cómo se está comportando la tendencia en el activo, valga la redundancia en el nombre, pero son los que comúnmente se grafican o que nosotros lo vamos a poder ver visualizados digamos que sobre los precios de los activos. Eso es lo que nosotros podemos entender por parte de efectivamente los indicadores tendenciales y osciladores son aquellos que nos brindan información debido a que estos se van moviendo en un rango en específico. Pero claro, al momento en que nosotros construimos o queremos empezar a implementar una estrategia, vamos a tener en cuenta que existen dos maneras de construir o sí, de construir se podría decir que un método de entrada y de salidas por parte de los mercados. Entonces, por parte de la información o el análisis de la información del activo y por parte de la confirmación del activo. En sí, por parte de la información, lo que nosotros queremos tener en cuenta es ver cada uno de los elementos que pueden componer o que nos pueden brindar más información con respecto a las tendencias de los instrumentos o el comportamiento general del activo. En pocas palabras, ¿qué es lo que queremos saber en la información? ¿Cuál es el estado de la tendencia o cuál es el estado del activo en general? Aquí es cuando nosotros podemos subdividir los indicadores osciladores por parte de otros grupos, como es en el caso de los indicadores de momentum, de fuerza o de ciclos. En sí, aquí qué es lo que yo quiero saber. Y es empezar a decir, bueno, si tengo un indicador ya de tendencia, necesito entender cómo se está comportando la vitalidad en el activo, ¿cierto? Es decir, cómo se está presentando el dominio entre comprador y vendedor. Y ahí es cuando nosotros podemos utilizar un indicador de momento. Luego, si yo quiero saber, bueno, cómo se está comportando la fuerza de esos movimientos, ya sea de la tendencia o la fuerza que tiene la misma vitalidad,
utilizamos los indicadores de fuerza, es decir, podemos utilizar un indicador de fuerza, uno de momentum, y finalmente si quiero entender cómo se están comportando los ciclos en el activo, o sobre todo si los movimientos actuales pueden estar en contra de la tendencia principal o a favor de la tendencia principal, podemos utilizar un indicador de ciclo en el mercado. En pocas palabras, ¿qué es lo que estoy haciendo con todo esto? Solamente entender cuál es el estado del activo, es decir, cómo está en estos momentos. Ya esto es una buena manera de empezar a construir indicadores y aquí es cuando nosotros vamos a empezar a entender el punto pivot. ¿Por qué? Porque el pivot o el pivot point se entiende como un indicador de tendencia. ¿Por qué se puede entender como indicador de tendencia y no como uno de momentum o uno de fuerza? O incluso, tal vez también se puedan llegar a entender como uno de ciclo. Y esto se debe porque la información que nos está brindando el activo es con respecto a cuál van a ser los niveles más significativos de esa jornada. Por eso es que hay algunos expertos que lo clasifican como por parte de un punto de tendencia, un punto también desde un indicador de ciclo. Se podría entender que el pivot puede llegar a funcionar debido a que estamos viendo cómo fluctúan los precios dentro de los rangos determinados por parte de los diferentes niveles del punto pivot que obviamente vamos a ver a continuación. Entonces, claro, por eso es importante que el primer paso para utilizar un indicador es entender cuáles son los tipos de indicadores que hay y adicionalmente cómo nosotros vamos a empezar a construir de cierta manera la manera de poder obtener esa información a través del indicador. Luego existe, digamos que esto es algo que quiero mencionar en estos momentos, y es la manera de analizar un activo a través de la confirmación. Es decir, que si nosotros tenemos un indicador de tendencia, pero digamos que la tendencia con el indicador no me está completamente definida, nosotros podemos utilizar otro indicador del mismo tipo, otro de tendencia, para poder confirmar efectivamente esa información. Normalmente la confirmación se da también con cuando queremos analizar la vitalidad, la fuerza o el ciclo del activo, pero digamos que aquí queremos es confirmar esa información que ya tenemos en o que nos está brindando el mismo instrumento. ¿Listo? Luego de entender esto, vamos a pasar a lo interesante y es el punto pivot o como algunos lo conocen, el pivot point. En sí, cuando nosotros empezamos a entender y empezar a utilizar este indicador, vamos a tener en cuenta que este fue creado en la Bolsa de Chicago más o menos alrededor de la década de los años 70. ¿Y esto por qué? Porque claro, durante los años 70, principalmente entre 70 y 80, nosotros vamos a ver que en los mercados financieros se dio algo que se conoce como el boom de los commodities. En sí, era cuando los commodities, tanto no solamente por parte del petróleo, sino también por parte de los soft commodities o incluso de los metales preciosos, sobre todo la plata y el paladio, pues digamos que tenían una mayor participación, tenían unos mayores niveles de rentabilidad a comparación de otros mercados en esos momentos. Entonces, claro, la idea de el punto pivot durante los años 70 y 80 era de determinar, ¿cierto? Que apenas con ustedes, cuáles eran esos niveles relevantes o esos niveles significativos de la jornada del día, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta específicamente qué o cuál ha sido el comportamiento desde el punto de vista de la volatilidad con la finalidad de definir diariamente cuáles son esos niveles más importantes por parte del activo. Por eso es que el punto pivot en sí lo que hace es mostrarnos los diferentes niveles de soporte o resistencias que se están o que sí, bueno, sí, niveles de soporte o resistencia que se están determinando en estos momentos por parte del instrumento. Normalmente, ¿qué es lo que hace el punto pivot? Toma la información del día anterior, tiene en cuenta efectivamente ese rango de negociación y de esta manera establece a través de diferentes cálculos matemáticos los tres niveles de resistencia, es decir, R3, R2 y R1, y adicionalmente los tres niveles de soporte, S3, S2 y S1. Estos tres niveles de soporte o resistencia se consideran los niveles más representantes y relevantes de esa jornada operativa. Claro, no significa que los mercados de cierta manera siempre van a respetar estos niveles, no, sino que aquí lo que nos está dando de información es que posiblemente esos van a ser los niveles de enfrentamiento por parte de las cotizaciones al momento en que se esté presentando una tendencia alcista o una tendencia bajista por parte del instrumento. Eso es lo que nos está, o eso es lo que nos quiere decir por parte del punto pivot.
Normalmente el punto pivot es utilizado por parte de traders de corto plazo. ¿Y esto por qué se debe? Porque el punto pivot siempre cambia al día. ¿Por qué? Porque claro, como nosotros estamos teniendo en cuenta los rangos de negociación del día anterior, pues significa que este solamente se va a poder proyectar con respecto a la siguiente jornada. Hay algunos indicadores de punto pivot que ustedes van a poder encontrar que específicamente pueden ser el pivot diario, que normalmente siempre es el diario, el que ustedes van a poder encontrar en plataformas, pero también van a poder encontrar algunas que son semanales y mensuales. ¿Por qué de pronto no se encuentra un punto pivot de 1 hora, de 4 horas? Porque el punto pivot en sí tiene que tener en cuenta todos los movimientos que se presentaron en el día para poder determinar esos niveles relevantes para la siguiente jornada. Entonces, claro, de cierta manera este cálculo no se hace en menores periodos de tiempo. Pero entonces, ¿por qué uno dice, pero bueno, si no se utilizan en rangos o bueno, en marcos de tiempo menores, ¿por qué lo utilizan traders en el corto plazo? Porque normalmente los traders utilizan el punto pivot para poder mantener operación en marcos temporales de 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos e incluso en 5 minutos y algunos casos en 1 minuto. Entonces, esto es digamos que lo importante por parte del punto pivot, que nos va a estar mostrando de la mejor manera cuáles son los niveles que nosotros debemos tener en cuenta al momento en que al momento en que los precios estén oscilando entre esos niveles. ¿Y esto por qué? Porque esto lo que le va a permitir es que diferentes traders que utilizan el rango de negociación para operar puedan ver específicamente cómo se está moviendo la tendencia de acuerdo a ese rango, o aquellos traders de rupturas que siempre están a la espera de los mejores breakouts, o que un breakout, ¿qué es lo que podemos entender por un breakout? Un rompimiento en el activo se vaya a presentar entre esos niveles de soporte y resistencia. Entonces, al momento en que nosotros estamos viendo el punto pivot, nosotros vamos a poder encontrar que el punto pivot se va a ver materializado más o menos de esta manera. No se preocupen que ahorita lo vamos a ver en la plataforma de MetaTrader para que se pueda entender de una mejor manera. Pero al momento en que nosotros estamos determinando el punto pivot, la herramienta o el instrumento siempre nos va a mostrar con respecto a los tres soportes relevantes del día, al nivel del punto pivot, que es el nivel promedio de los precios, y con respecto a ya las tres resistencias que nosotros vamos a poder encontrar ahí, bueno, por parte de un movimiento alcista o por precios que están cotizando por encima del precio actual del activo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender y vamos a empezar a ver por parte del punto pivot. Claro, pero entonces algunos de ustedes de pronto se preguntan, listo, el punto pivot es interesante, pero en sí, ¿qué información nos está dando específicamente para saber si es un activo que yo puedo empezar o es un instrumento, qué pena, que yo puedo empezar a implementar en mi estrategia? Normalmente la fórmula del punto pivot se entiende como el precio típico, es decir, que tenemos en cuenta el máximo de la vela anterior, es decir, de la vela diaria anterior, con respecto más el mínimo, más el cierre y todo eso dividido en tres. En pocas palabras, estamos hablando que es un promedio del activo. Hay algunos otros que pueden decir, este promedio se puede entender como una media móvil simple. De cierta manera, sí se podría tener en cuenta un precio de una media móvil simple, pero tenemos que tener en cuenta que aquí, por parte de la media móvil, digamos que vamos a tener en cuenta también con respecto a la apertura. Entonces, claro, eso es como un punto que no va a tener en cuenta el punto pivot y que para poder determinar las resistencias o los soportes, simplemente es una multiplicación por parte de ese promedio del punto pivot, ya sea por parte de la primera resistencia, el segundo soporte. Ya luego para la segunda resistencia, el segundo soporte se va a tener en cuenta es el punto pivot más la información del máximo y el mínimo, de la resistencia y por parte del soporte. Bueno, de esa manera continua. En estos momentos se los muestro. ¿Por qué se los muestro? Para entender siempre cómo específicamente sale este cálculo o sale o se materializa. No es necesario que ustedes se aprendan el cálculo matemático, pero lo importante es que ustedes lo entiendan porque al final la plataforma siempre les va a sacar a ustedes el cálculo y esa va a ser la mejor manera en que ustedes van a poder empezar a utilizar pues específicamente el punto pivot. Igualmente aquí tenemos un ejemplo y en pocas palabras, ¿qué es lo que nosotros esperamos empezar a utilizar por parte del punto pivot? Es analizar cómo inicia la jornada del día con respecto a ese promedio del punto pivot y poder entender si específicamente existe una tendencia alcista o bajista desde el inicio del punto pivot, porque normalmente lo que nos dice la teoría es que al momento en que los precios
se ubican por encima del punto pivot, significa que existe una alta posibilidad o existe probabilidad de que la tendencia vaya a ser alcista, y si está por debajo, pues significa que la probabilidad es que vaya a ser bajista. Eso es como uno de los primeros puntos que nosotros vamos a tener en cuenta con el punto pivot. Pero también existen muchas maneras de que como nosotros vamos a empezar a utilizar el punto pivot. Entonces, para empezar a decir, o empezar a decir, o sí, empezar a ver, bueno, cómo nosotros vamos a utilizar el punto pivot o cómo lo vamos a usar. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El punto pivot es un indicador que funciona para poder analizar la tendencia en el corto plazo. En el largo plazo también va a poder llegar a funcionar para analizar la tendencia, pero eso se los voy a explicar más adelante. En el corto plazo, vamos a tener en cuenta que, claro, va a existir tendencia alcista cuando los precios del instrumento esté operando por encima del punto pivot, y que va a existir tendencia bajista cuando están operando por debajo del punto pivot. Normalmente siempre vamos a ver que a medida en que los precios, digamos que van a empezar a oscilar por encima del punto pivot del día, significa que va a haber una posibilidad de que exista una tendencia alcista. Pero claro, a medida en que va sobrepasando esa resistencia, digamos que en el caso de una tendencia alcista, al momento en que sobrepasa, digamos, la resistencia 1, lo que nos está diciendo es que efectivamente las cotizaciones están marcando una tendencia mucho más alcista, y que lo más seguro es que vayan a alcanzar con respecto al nivel de la segunda resistencia, y al momento en que cruce la segunda resistencia, lo que nos está diciendo es que existe una posibilidad de que llegue a la tercera resistencia. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Normalmente que llegue a sobrepasar la segunda resistencia no significa que los precios van a continuar durante toda esa jornada operativa a buscar cruzar la segunda resistencia. No, porque existe también la posibilidad de que, como esto es un nivel que me está determinando con respecto a los rangos anteriores, que puede ser como el nivel más alto que se pueda llegar a la jornada, determine que llegar a esa segunda resistencia tenga un menor porcentaje de probabilidad, y que llegar a la tercera resistencia también tenga un menor porcentaje de éxito para poder alcanzar con respecto a esos niveles cada vez más altos. Pero claro, no significa que eso no pueda llegar a pasar. Claro que puede llegar a pasar, pero claro, eso ya depende de qué, de la fuerza que nosotros vayamos a poder encontrar en el activo, de la tenacidad de la tendencia que vamos a también poder encontrar por parte del activo. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de empezar a implementar esto que nosotros entendemos por parte del punto pivot. Adicional, digamos algo que les quería mencionar desde antes, porque claro, aquí estamos diciendo que la tendencia en el corto plazo, pero entonces uno podría llegar a pensar, pero entonces uno puede llegar a analizar el punto pivot desde el punto de vista de la tendencia en el largo plazo. Claro que lo vamos a poder analizar. ¿Por qué? Porque a medida en que la tendencia principal se va determinando, como en este caso, que nosotros estamos viendo que la tendencia principal es una tendencia alcista, ¿cierto? Vamos a poder ver que el punto pivot, o en sí el cálculo del PP, que es el promedio, pues es efectivamente ese promedio que sacamos del máximo, mínimo y cierre, vamos a poder ver que este va a también tener un comportamiento de acuerdo a esos movimientos de tendencia. Es decir, cuando nosotros bien vamos viendo que el punto pivot va teniendo niveles más altos con respecto al precio anterior o al punto pivot anterior, sí pueden ver que se está formando como un túnel o un canal de tendencia alcista. Claro, entre los puntos pivots. Cuando nosotros analizamos esto, significa que la tendencia principal que se ha venido marcando, digamos en el caso del gráfico tenemos 3, 6, alrededor de 7 jornadas operativas, que la tendencia es completa o meramente alcista. Esa es la manera como nosotros vamos a poderlo analizar en el largo plazo. Y adicionalmente, cuando nosotros vemos y empezamos a trabajar el punto pivot con respecto a la resistencia, digamos que en el caso una tendencia alcista, vamos a poder determinar también ese rango de negociación a medida en que nosotros nos apoyamos con el punto pivot y con respecto a la primera resistencia, o en algunos casos con respecto a la segunda resistencia. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros estamos viendo, listo, ya estoy viendo más o menos cuáles pueden ser esos rangos de negociación que van a poder enfrentar el activo de ahí en adelante. Esta es una manera como los traders de rangos deciden operar utilizando el punto pivot, y adicionalmente desde el punto de vista de la ruptura, que es lo que vamos a ver más detalladamente porque es la mejor manera de utilizar el punto pivot, nosotros también vamos a poder llegar a operar de una manera, la verdad, bastante eficiente. Adicionalmente, cuando nosotros hablamos del punto pivot, que ya sabemos, podemos analizar la tendencia en el largo plazo, sí la podemos analizar, pero también vamos a poder analizar la volatilidad.
Y eso es algo que muchos traders a veces se les olvida al momento en que están utilizando el punto pivot. Pero entonces, claro, ustedes dicen volatilidad, pero aquí como nosotros la estamos viendo, es algo muy sencillo y es que nosotros siempre vamos a tener en cuenta la distancia que se va a presentar del punto pivot con respecto a la primera resistencia o a las resistencias con respecto al soporte. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a poder evidenciar, digamos acá vamos a colocar R1 con respecto a S1, es que en algunos casos, el siguiente punto pivot de la jornada, las resistencias con respecto a los soportes se van a acercar más al punto pivot. Esto lo que nos está diciendo es que se espera que haya una jornada con bajos niveles de volatilidad, mientras que cuando estos se amplían, ya sea por parte del soporte o por parte de la resistencia, significa que nosotros vamos a tener en cuenta una mayor volatilidad por parte del activo. Entonces, claro, esto es una manera que nosotros vamos a poder proyectar que a medida en que la volatilidad va creciendo, pues específicamente esos espacios entre el soporte y la resistencia van a ser cada vez más grandes. Entonces, eso es como una manera que nosotros vamos a poder identificar si un activo es o no volátil al momento de analizar el punto pivot por parte de los activos. Y adicionalmente, nosotros no podemos olvidar el cálculo del punto pivot, pues tiene en cuenta que el máximo, el mínimo y el cierre. Es decir, estamos tomando todo el rango de negociación de la jornada, es decir, estamos viendo específicamente donde los mercados estuvieron dispuestos a llegar a negociar, es decir, las sombras de las velas, estamos tomando completamente ese rango con respecto al cierre. Y esto simplemente es un precio típico. ¿Esto qué es lo que nosotros nos va a enseñar, o qué es lo que nos está diciendo? Que específicamente estamos tomando toda esa información que va a reflejar la volatilidad por parte del activo. Entonces, eso es como un punto que nosotros vamos a tener en cuenta al momento en que nosotros vamos a empezar a operar. Y adicionalmente, ya entendemos la tendencia en el corto plazo, ya entendemos la tendencia en el largo plazo. Ya sabemos que específicamente los niveles de S y de R hacen referencia a los soportes y a las resistencias de o más próximas por parte de las cotizaciones de la jornada sobre el activo, pero adicionalmente, ¿cuáles van a ser las señales? Que digamos que en el punto de vista más puro del indicador, lo que nos dice es que si efectivamente los precios sobrepasan el punto pivot por encima, nosotros debemos tomar una posición en largo, pero cuando están por debajo, nosotros debemos tomar una posición en corto del punto pivot y que nosotros debemos buscar beneficios o establecer take profit con respecto a los otros niveles de soporte o de resistencias que se van marcando en la jornada del día. Entonces, para esto, vamos a mirar un poco con respecto al comportamiento de los instrumentos. Entonces, en este caso, les traigo aquí por parte del USD CAD y qué es lo que nosotros vamos a poder observar al momento de trabajar por parte del punto pivot. Primero que todo, estamos viendo el gráfico en un gráfico de una hora y digamos aquí van a ver el por qué normalmente en un gráfico diario no se podría trabajar el punto pivot. Y es porque, claro, como solamente es una vela, nosotros en esos casos no vamos a poder saber si específicamente se está moviendo tanto a favor del soporte o la resistencia o que el punto pivot ya en un gráfico diario lo que nos está marcando es incluso, yo podría decir que sería todo el mes operativo. Entonces, claro, significa que pues es un poco difícil sacar realmente el beneficio en un marco diario. Pero si nosotros lo empezamos a trabajar en una hora o en 30 minutos, puede ser una manera más factible para poder trabajar este instrumento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el punto pivot? De acuerdo a todo lo que les acabo de explicar anteriormente. Y es que nosotros podemos trabajar el punto pivot, como lo pueden ver, una manera de analizar la tendencia. En las últimas 4 jornadas lo que hemos visto es que hay una tendencia alcista por parte del USD CAD. Claro, esto es algo, bueno, sí, tendencia alcista por parte del USD CAD. ¿Y qué es lo que vamos a poder analizar en estos momentos? Que el punto pivot o los precios han sobrepasado por debajo del punto pivot. Claro, cuando ocurre esto significa que nosotros podemos llegar a tomar una posición vendedora buscando objetivos en donde, en S1, que va a ser el siguiente soporte por parte de las cotizaciones. Claro, si llegásemos a analizar que existe el rompimiento en S1 con altos niveles de fuerza, lo que nosotros vamos a poder hacer es buscar el take profit nuevamente o abrir una nueva operación o una reentrada buscando específicamente beneficios en S2. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Y qué era lo que les estaba explicando anteriormente. Que llegue a sobrepasar ese uno significa que puede llegar a ese 2 sí, pero con un menor nivel de probabilidad. ¿Por qué? Porque claro, significa que es un rango mucho más alto
o mucho más largo, qué pena. Y esto lo que nosotros nos va a permitir, pues digamos, o lo que nos está diciendo es que tal vez los mercados no tengan el impulso necesario para llegar a cotizar con respecto hasta esos niveles. Entonces, es una manera como nosotros vamos a tener como en cuenta el análisis. Y adicionalmente acá, haciendo puro análisis de velas japonesas, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Que claro, se presentó el rompimiento, pero fue un falso rompimiento y adicionalmente tenemos una sombra inferior bastante larga en esta vela de cuerpo, se podría decir que real, pero es muy bajo de cuerpo real. Entonces, ¿qué significa? Que esto era una falsa ruptura y que hay impulso comprador para dominar nuevamente al activo. Es decir, llegó a tocar el S1. Es decir, si abrimos la operación aquí en venta, al momento de confirmar el rompimiento, pues claro, nos llevamos específicamente este take profit. Pero no significa que sea un rompimiento que me garantice que exista una posibilidad de que llegue a ese 2. ¿En qué caso nosotros vamos a poder evidenciar esto? Miremoslo anteriormente. Y es que, claro, inicia la jornada. Digamos, aquí estamos viendo la jornada de específicamente del 4 de marzo. Y lo que podemos ver es que ya las cotizaciones iniciaron por encima del punto pivot. Entonces significa que puede ser una tendencia alcista o que lo que va a predominar es una tendencia alcista. Entonces nosotros analizamos y que específicamente listo. Se marca el movimiento, pero digamos, nosotros decimos no voy a operar acá porque pues claro, no hay un cruce con respecto al punto pivot y aún no hay cruce con respecto a R1. Pero entonces claro, al momento en que observamos que existe el rompimiento con respecto a R1, ya aquí lo que hacen algunos traders de ruptura es específicamente analizar la ruptura e incluso utilizar marcos menores, como puede ser de 30 minutos que es en el caso de acá, utilizan un análisis de 30 minutos, ven que pues, específicamente se vuelve un techo en pinzas, luego un suelo en pinzas, pero este suelo en pinzas pues específicamente confirma con respecto a esta vela, entonces toman posición compradora buscando que tomar beneficios en R2. Esa es la manera como los traders de ruptura pues específicamente se llevan esos movimientos teniendo en cuenta el trabajo de soportes y resistencia. Pero como lo pueden ver, alcanzó R2, pero alcanzó R3. No alcanzó R3 porque R3 ya está muy por encima de las cotizaciones. ¿Y esto por qué se debe? Porque no existía tanta fuerza o tanta volatilidad por parte de este instrumento, pero más que todo es que no habían condiciones para llegar a alcanzar ese nivel tan alto como algunos, pues específicamente podrían haber estado esperando. Esa es la manera como algunos traders, pues, utilizan por parte del punto pivot. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a empezar a combinar el punto pivot? Debemos tener en cuenta que el punto pivot es un indicador tendencial que nos puede ayudar a comprender por parte de los ciclos del mercado. Pero hay una manera muy interesante que nosotros podemos utilizar el punto pivot y va a ser a través de la construcción de medias móviles. No solamente porque tienen un cálculo, digamos, parecido, ¿no? No es como 100% igual, ¿no? Sino que aquí lo que nosotros vamos a poder utilizar es que si tenemos un indicador ya de tendencia, pero que más que todo nos está marcando los niveles del día, podemos utilizar otro indicador de tendencia, es decir, confirmación de la información para poder aprovechar esas rupturas por parte de las cotizaciones. Entonces, en este caso, estoy utilizando el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos y estoy utilizando las medidas, el punto pivot. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo en estos momentos? ¿O qué es lo que nosotros buscamos a través del triple cruce de la muerte? Primero, poder entender esos momentos de acumulación, distribución y tendencia por parte del activo. En este caso, cuando nosotros utilizamos el triple cruce de la muerte, nosotros debemos tener en cuenta siempre estos momentos de acumulación o distribución. En este caso es de distribución. ¿Por qué? Porque cuando las medias móviles se están entrecruzando entre ellas o de cierta manera existe una distorsión, significa que hay un momento de incertidumbre en el mercado. ¿Qué es lo que nos dice la incertidumbre del mercado? Específicamente, esté pendiente ante el rompimiento para saber si específicamente, claro, se va a marcar una tendencia bajista. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos evidenciar? Estamos pendientes, se abre el triple cruce de la muerte, es decir, tenemos un cruce de la medida de 4 periodos entre la de 4 periodos y luego la de 40 periodos y luego la de 18 periodos cruza la de 40 periodos, es decir, tenemos señal bajista. Podemos en este caso tomar posición de venta, pero ¿cuándo nosotros confirmaríamos la posición de venta? Cuando cruza el punto pivot. Aquí lo cruza, confirmación del rompimiento. Entonces, claro, aquí uno podría decir, listo, puedo tomar la entrada utilizando el punto pivot como nivel de stop loss. Entonces, abro mi posición.
como pueden ver, aquí sí existe otro momento de acumulación. En este caso, qué pena, esto es un momento de tendencia bajista, si se podría decir que es acumulación o distribución. Aquí es distribución por parte del activo. Seguimos soportando el movimiento porque, claro, no hay un cruce con respecto a la línea de 40 periodos. Aquí se trata de definir el cruce, pero no es evidencia el cruce, sino que confirma el cruce anterior. Y fuera de eso, que podemos ver que el punto pivot con respecto al de la siguiente jornada son completamente, bueno, no son completamente iguales, pero son muy cercanos entre ellos. Entonces, claro, aquí nosotros decimos, ah, no, perfecto, aquí tenemos ya la confirmación de que los precios ahora en vez de cotizar por encima, sino que cotizan por debajo, es decir, que la jornada inicia ya con una tendencia bajista definida. Y si acá nosotros decíamos, no, pues si habíamos tomado la posición con respecto a la confirmación y habíamos colocado nuestro take profit en S1, podemos confirmarlo con respecto a la siguiente jornada, es decir, mantenerlo en S1 o bajarlo al nuevo S1, ¿cierto? Y específicamente llevarnos el movimiento. Entonces, claro, se evidencia el movimiento bajista, tocamos take profit, pero lo que podemos evidenciar es que la tendencia bajista continúa. ¿Por qué? Porque es que el triple cruce no me muestra señales de debilidad. Entonces significa, listo, tomamos beneficios, abrimos una reentrada donde confirmamos la reentrada al momento de cruce, confirmamos rompimiento, tomamos entrada y entrada en venta, ¿no? En corto. ¿Y dónde buscamos beneficios? En S2. Así de sencillo. Buscamos beneficios en S2, mantenemos beneficios en S2 y vemos que nuevamente continúa el movimiento bajista. Si queremos incluso alcanzar ese 3 lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque las medidas móviles no lo confirman. ¿En qué punto las medidas móviles nos están diciendo salga? Wow, es un movimiento bastante largo, pero pues específicamente nos está diciendo salga ya en este punto de acumulación. Pero como lo pueden ver, los puntos pivots me marcan la tendencia bajista, las medias móviles me marcan la tendencia bajista y es el trabajo de soportes con respecto a tomar beneficios, abrir posición, tomar beneficios, abrir posición, tomar beneficios. Pero claro, esto es porque la tendencia está bastante definida. Pero, ¿qué pasa cuando la tendencia no está completamente definida? Bueno, ahorita se los explico. Pues claro, puede ser un punto bastante difícil, digamos, de llevarse esos movimientos tan largos. Digamos, aquí tenemos un ejemplo. Las cotizaciones aquí bueno, es que fuera del gap tan horrible que se presentó durante el mes de febrero, lo que podemos ver es que, claro, el gap inicia bajista y digamos que aquí no tenemos una definición por parte de las medias, aquí no nos serviría operar. ¿En qué punto nos sirve operar? En este punto. ¿Por qué? Porque es un punto de distorsión de las medias, es un punto de acumulación y sabemos de que los precios están dispuestos a sobrepasar ese uno. Si sobrepasan ese uno con tendencia alcista, ¿cuál va a ser el nivel más cercano? El punto pivot. Pero claro, esperamos orden. Hay orden del triple cruce de la muerte. Podemos aquí, confirmamos acá la posición y nos podemos buscar beneficios en P. Pero claro, como pueden ver, aquí ya existe una tendencia no tan definida, tendencia alcista, sino que se empieza a lateralizar el movimiento. Es decir, es difícil llegar a operar por parte del punto pivot. Pero digamos aquí viene también otro punto importante y es que ustedes o uno como trader, ¿qué debe tener en cuenta al momento en que se marcan, digamos que estas lateralidades? Trabajar soportes y resistencias y buscar patrones de cambio y continuación de la tendencia. Qué pena. Patrones de continuación y cambio de la tendencia. Entonces, en este caso, como pueden ver, tenemos un triángulo, específicamente, bueno, qué pena si no les dibujé bien, no lo dejé completamente recto, pero aquí tenemos específicamente la formación de un triángulo, esperamos rupturas con respecto a la base, rompe, pero anteriormente, ¿qué era lo que teníamos? Una apertura por parte del cruce de las medias móviles y vemos que el punto pivot al momento del rompimiento del triángulo es cuando nos confirma que sobrepasa el punto. Es decir, aquí ya tenemos la confirmación de que es tendencia bajista en búsqueda de S1. Pero claro, vean todo lo que se demoró para poder definir. Es decir, que pueden haber momentos en que en algunas sesiones no se defina la tendencia, sino que ya sea en la sesión europea o en la sesión americana, cuando se defina la tendencia del punto pivot del día. Aquí se define, tomamos posición, ya sea que lo podamos tomar acá con respecto a la confirmación del rompimiento o simplemente por la figura del triángulo, ya podemos tomar la posición, buscamos beneficios en ese uno y hay algunos traders que dicen, listo, aquí como abro beneficios, digo, tomo beneficios en ese uno, coloco una posición, una reentrada, abriendo una orden pendiente buscando ese 2 pero vean lo que les estaba explicando anteriormente. Que exista una tendencia definida y que efectivamente sobrepase ese uno no me confirma que vaya a llegar a ese 2 en esa jornada. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Y aquí lo interesante es que cuando se termina la jornada, este S2
para la siguiente pasa a ser un S1 y el S2, como lo pueden ver, se desplaza más abajo de la curva. ¿Por qué? Porque claro, como en esta jornada existió movimiento o tendencia durante la sesión americana, europea y americana, pues claro, ¿qué significa? Que para la siguiente jornada van a existir mayores incrementos de volatilidad. ¿Y esto por qué? Porque claro, tenemos en cuenta que la jornada anterior tuvo máximos y mínimos más marcados. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de utilizar el punto pivot, porque claro, es bueno, pero hay que tener bastante cuidado. ¿Listo? Entonces ya sabemos, medias móviles con el punto pivot funciona muy bien. Ahora, existe otra manera que nosotros vamos a poder combinarlo y va a ser a través de las velas Heikin-Ashi con respecto al punto pivot. ¿Por qué las velas Heikin-Ashi? Porque las velas Heikin-Ashi son un tipo de gráfico, un tipo de velas japonesas, o bueno, es un tipo de velas, no son velas japonesas, que elimina el ruido o elimina, digamos que todas esas velas o movimientos que no están completamente definidas. Entonces esa es la manera como nosotros vamos a poder empezar a utilizar las velas Heiken-Ashi porque ellos eliminan ese ruido y vamos a poder ver el movimiento de una manera un poco más visible. Entonces, claro, ¿qué es lo que también les quería mostrar acá? Como pueden ver, a medida que el punto pivot va o superando su máximo anterior, se va o va contribuyendo a la definición de la tendencia que en este caso por parte del petróleo de con referencia a WTI es alcista, ¿cierto? Pero miremos lo que se marcó específicamente la jornada del día de hoy. Tuvimos un cambio de tendencia completamente y lo que podemos ver es que, primero, los precios iniciaron del punto pivot. Pero entonces uno cómo utiliza esto, o desde el punto de vista de la Heiken-Ashi. Nosotros lo que tenemos que estar pendientes es que se presente primero una ruptura de una vela Heiken con respecto al punto pivot y que adicionalmente esa ruptura esté acompañada de alrededor de un patrón de dos o tres velas Heiken de fuerza. ¿Cuáles son las velas Heiken? Las de fuerza son las que tienen un cuerpo real y una sombra marcada, pero que no tienen sombra superior. Aquí tenemos una, la segunda, se confirma el rompimiento. Entonces aquí uno coloca la posición de entrada, en este caso es de venta, buscando S1. Esa es la manera como nosotros operamos el punto con respecto al punto pivot. Normalmente operar el punto pivot y el Heiken es una estrategia que se puede determinar diaria, pero también hay algunos traders que lo utilizan de la manera como les estoy mostrando, en un marco de una hora sin ningún problema se puede llegar a utilizar y esto es la verdad un punto muy importante. Digamos que más que importante es interesante combinar estos dos indicadores porque es una manera muy sencilla de mantener una posición intraday no, day trading, es decir, se abre en la jornada del día y se cierra en la misma jornada. Y qué pena con ustedes. Y pues claro, esto es como una manera muy sencilla de entender la tendencia y de trabajarla a través de los puntos pivot. ¿Listo? Pero también existe que nosotros vamos a poder utilizar los indicadores o precisamente, sí, qué pena, el indicador de Heiken-Ashi con respecto a indicadores de momento. Digamos, en este caso estoy utilizando el indicador MACD, el indicador de convergencia o divergencia de la tendencia. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder utilizar o cómo nosotros lo vamos a poder utilizar? Y es entre jornadas por parte del punto pivot. Entonces, nosotros simplemente especificamos o analizamos una jornada y vemos que tal vez en esas jornadas donde no existe una definición tan relevante de la tendencia, podemos utilizar los principios de las barras de histograma con respecto a la línea señal MACD. Tal vez al inicio de la jornada no es bueno interesarlo. Lo importante es utilizarlo entre los overlaps de las jornadas o entre cambio de jornada operativa con respecto a la otra. Entonces aquí tenemos la finalización de la jornada europea y tenemos el inicio por parte de la sesión asiática. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? Que tenemos un crecimiento por parte de las barras de histograma del MACD. Entonces esto ya es una señal de que posiblemente en el día sea un movimiento o bajista que vaya a acompañar por parte de las cotizaciones. Entonces aquí, ya teniendo en cuenta que la jornada puede ser bajista, simplemente estamos pendientes al análisis de la tendencia. Observamos que ya durante la sesión americana o europea y americana, los precios no llegan a sobrepasar el punto pivot, sino que de una vez van a buscar ese uno, significa que nada, va a ser una tendencia bajista o lo que domina el activo va a ser una tendencia bajista con respecto a la apertura de la jornada. Entonces simplemente estamos pendientes al rompimiento de esta lateralidad que se marcó y que fue acompañada con respecto a la tendencia bajista de la anterior. Es decir, buscamos la ruptura entre S2 y S3, se presenta la ruptura, adicionalmente tenemos el cruce de la línea señal de arriba hacia abajo, es decir,
señal vendedora, las barras de histograma acompañan a la fuerza y nosotros pues nos llevamos ese movimiento. Esa es la manera como nosotros vamos a poder utilizar el punto pivot combinándolo a través de diferentes indicadores y que adicionalmente ustedes los pueden combinar con muchos otros. Pero que, digamos aquí, ¿qué es lo que yo les recomiendo que tengan cuidado? Primero, entender esos indicadores y realmente ver si tienen una compatibilidad con el punto pivot, pero pues la gran ventaja del punto pivot es que siendo un indicador que se utiliza principalmente para poder determinar los niveles, los tres niveles principales de soporte y resistencia, funcionan bastante bien. Ahora, aquí les traigo como un pequeño resumen de cómo nosotros vamos a poder empezar a trabajar entre soportes y resistencias. Entonces, rápidamente, si el precio está en el punto pivot, nosotros debemos estar atentos a ver si específicamente este se va a mover hacia la primera resistencia o hacia el primer soporte. Es decir, marcar soportes de resistencias en el corto plazo o tratar de mirar ese rango de que se está marcando en el punto pivot y saber cuál va a ser la dirección. Si el precio está en R1, entonces hay que esperar posiblemente un movimiento en S2, en R2 o que vuelva al punto pivot. Si está en S1, lo que nosotros vamos a buscar es que busque el movimiento de tendencia hacia S2 o que regrese al punto pivot. Si el precio está en R2, hay que esperar si realmente va a llegar a R3. Por aquí tenemos que recordar que este movimiento es poco probable, pero puede que llegue a ocurrir. Si ocurre, ya sabemos. Vamos a, pues, específicamente, pues, buscar, qué me ustedes es acá. En R2 esperar a R3, pero pues si no, digamos que si nosotros vemos que la tendencia no va a ser completamente fuerte, lo que sí vamos a poder esperar es una corrección nuevamente a R1. Lo mismo que, pues, específicamente vamos a poder esperar por parte del soporte, es decir, que S2 puede llegar a S3, pero como es poco probable, podemos también estar esperando que llegue nuevamente a S1. Si no hay noticias importantes, esto es un punto importante, irrelevante. Si digamos que no existen aspectos fundamentales que puedan influir el precio en el mercado, digamos que normalmente se va a marcar una lateralidad entre S1 y R1. ¿Por qué? Porque no hay información que contribuya a la tendencia por parte del activo. Si hay noticias importantes, es muy normal de que nosotros podamos ver que específicamente se pueda llegar a alcanzar el R2 o S2 o incluso que llegue a alcanzar R3 y S3. Y adicionalmente también hay que tener en cuenta que las líneas pivot funcionan bien en mercados laterales o de rango, ya que lo más probable es que el precio oscile entre las líneas de R1 y S1, pero también funciona en mercados tendenciales siempre y cuando nosotros lo combinemos con indicadores o con otros, sí, con otros indicadores o con análisis técnico que fundamenten y argumenten ese posible movimiento de tendencia en la búsqueda de niveles superiores. ¿Listo? Y bueno, ahora, ya para finalizar, porque va a aumentar un poquito más de tiempo. A tener en cuenta, normalmente el punto pivot funciona en cualquier marco de tiempo y en casi cualquier instrumento financiero, pero tengan cuidado. ¿Por qué? Porque puede que ustedes utilicen el punto pivot en un marco diario, pero estén viendo niveles de punto pivot que corresponden a un punto pivot semanal o mensual. Hay que analizar eso. También puede utilizarse para ayudar a definir la tendencia principal y adicionalmente de alertarnos, que perdón ustedes, con respecto a posibles cambios en la dirección de los precios de una manera un poco más precisa a comparación de otros indicadores. Pero sobre todo, es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales que nos dice el indicador, porque pues puede que los niveles de los soportes de la resistencia nos indiquen puntos importantes en la dirección del precio, pero puede que también que el precio no se vaya a mover a esos niveles. Entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a esto. ¿Listo? Y pues bueno, ya con esto llegamos al final de de este evento online. Si ustedes están interesados, si les gustó todo lo que les acabé de explicar, para adicionalmente están interesados en cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicio de asesoría, eventos en vivos o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@aldfx.com y también nos pueden visitar en nuestras diferentes redes sociales, pero sobre todo los invito a que nos visiten en www.eldfx.com. Y antes de finalizar, quiero mostrarles algo que me parece algo muy interesante con respecto al punto pivot. Y que es que en portales como FX Street, que es quien nos brinda ese espacio el día de hoy, ustedes van a poder encontrar en muchos análisis de tendencia
O sea, con respecto a los activos, que ustedes, digamos que con respecto al mercado Forex o a commodities, es que ustedes van a poder encontrar en los diferentes análisis los niveles del punto pivot de la jornada. Es decir, que si ustedes, digamos que no quieren trabajar directamente en indicador en el gráfico, como se los mencioné anteriormente, pueden utilizar estos análisis que ya les brinda FX Street y sacar pues efectivamente la información con respecto a las resistencias y a los soportes del día para que los tengan en cuenta siempre en su análisis. Qué pena con ustedes. Y bueno, ya con esto llegamos al final de este webinar. Me disculpo, la verdad. Bueno, no, me disculpo con ustedes. Ricardo, me alegra mucho de que te haya gustado. Igualmente a los demás espero también que les haya gustado todo este contenido y los invito a quienes nos visiten a nosotros en www.eldfx.com, pero también que por favor visiten a FX Street, que es un portal increíble que les tiene ya todos esos cálculos hechos, pero sobre todo que les brinda análisis bastante buenos. Eh, Ángel, sí, normalmente quedan grabadas en el portal de FX Street para que ustedes lo puedan ver y repetir, pero sobre todo compartir con quienes ustedes quieran. Y pues nada, les agradezco a todos por su participación y nos veremos para la próxima, bueno, para la próxima emisión. Ok, Julián, me alegra que te haya gustado. Lo mismo por parte de Ángel, también por parte de Ricardo. Bueno, nada, muchas gracias y nos vemos en una próxima, en otro próximo evento online. Hasta luego, traders.